Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Los invito a los que puedan, que nos coloquemos de rodillas. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, este es tu santo sábado, este es tu día de reposo, este es el séptimo día que has apartado desde la creación para que te adoremos, te glorifiquemos. Te imploramos en esta hora que podamos estar fieles y firmes, Señor, ante los embates del enemigo que se aproximan con velocidad abrumadora y muchos de nosotros no lo sabemos. Por eso en esta hora suplicamos tu bendición, imploramos tu compañía, la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Eh, Bendice a cada uno de los hermanos que está teniendo la motivación de conectarse a las visitas que nos estén acompañando. Te imploramos que les acompañes, les bendigas, que sea tu santa mano sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. Suplicamos que, como está escrito, Señor, el que habita en el lugar santo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Bajo sus alas estaremos seguros, y escudo y adarga es su verdad en medio de las tempestades, en medio de las pestes que el enemigo quiera enviarnos. Por eso, alabado seas, bendito seas, que nuestro último aliento de vida, Padre Celestial, sea para exaltarte y glorificarte. Te imploramos que seas acompañándonos y que podamos ofrendar nuestras vidas en este tiempo como ofrenda agradable a tus ojos, como ofrenda agradable a ti, Señor, que sea olor grato a tus ojos, a tus oídos, a tu nariz, Padre Celestial, a lo que tú hueles, como está escrito, Señor, que es ofrenda agradable a ti, y te suplicamos tu dirección y tu compañía. Bendito seas, alabado seas. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los familiares de los que estamos aquí reunidos. Queremos verlos en el reino de los cielos. Y aquellos que no te conocen, suplicamos que les perdones y que puedan tomar las decisiones adecuadas en el tiempo propicio. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio esta mañana, hermanos, y el estudio de esta mañana, y esta es la parte 33b. Hoy es marzo 28 del 2020. Estamos repasando los primeros 4 versículos del libro de Apocalipsis 18, que es el fuerte pregón, es el mensaje que el pueblo de Dios debe dar en este tiempo, debe prepararse, debe entender ya qué significa Babilonia, qué es, qué es la marca de la bestia, cuántas veces ha caído Babilonia. Este es el segundo aviso de la caída de Babilonia. El tercer aviso se hará completamente cuando ya se ha vencido este poder, cuando ya el pueblo de Dios manifieste el carácter de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que haya entendido qué significa la justicia de Cristo, la justificación por la fe, que haya obtenido victoria sobre el pecado, que haya podido reconocer todos sus pecados y estar preparado para la segunda venida. Y estamos enfatizando en los mercaderes de la tierra y los reyes de la tierra que han fornicado con Babilonia, que han fornicado con este poder. Eh, Ahorita vamos a dar un repaso a quién es este poder a nivel de la historia para las personas y las visitas que no estén familiarizadas con estos temas, pero es necesario poderles aclarar ciertas informaciones. Y el mensaje es a salir de Babilonia, a salir de todo lo que significa Babilonia, para que no seamos partícipes de los pecados de ella y para que no recibamos de sus plagas. Las plagas están especificadas como las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15, Apocalipsis 16. Por favor, no se dejen confundir con teorías que hablan que las trompetas van a sonar en este tiempo y que
No se dejen confundir por favor con el tema de las trompetas. Estamos en la séptima trompeta, estamos en el séptimo sello, en la séptima iglesia, en el tercer ay, y esta mañana ustedes pueden ver el grafiquito de todo lo que significa el tercer ay y de lo que nos espera. Ya es la prueba de la marca de la bestia, la prueba del domingo obligatorio. Y esta mañana estuvimos estudiando, hermanos, que en el mundo, de acuerdo al papado, está infectado con un virus, pero de acuerdo al papado es el virus del pecado. Es la definición que él está dando del pecado, a pesar de que ya nuestro Señor Jesús en primera de Juan 3:4 nos define claramente qué es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado no es transgredir a supuestos afectaciones a la naturaleza, al cambio climático. Eso no es pecado, pero este sistema le ha puesto una cortina de humo a la ley de Dios para que el pueblo no la pueda ver, pero Satanás tiene que disfrazar sus ardides para no ser reconocido, pero el pueblo de Dios, a partir de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no puede ser engañado. Y el pueblo de Dios debe estar reconociendo esto, hermanos, como una señal de lo que está sucediendo a nivel de la profecía bíblica, para avisarnos que pronto nuestro Señor viene, porque este es un sitio a la Jerusalén antigua por parte de un ejército, y tenemos que identificar eso. O sea, el coronavirus, aparte, por eso les decía esta mañana, no debemos centrarnos en el tema de lo que es digamos, tenemos que reconocer qué significa para nosotros, y con base en eso tomar decisiones adecuadas para no ser engañados. ¿Está bien? Entonces, él mismo dijo, el Papa dijo, en los circulares y en las informaciones mencionaron que el Papa dijo, el Papa perdona a todo el mundo por el coronavirus. O sea que él está diciendo que el coronavirus es un pecado por la transgresión a la naturaleza, por la transgresión a la creación, y por eso pues él está estableciendo, está vendiendo su encíclica Laudato Si, para que todo el mundo compre esa agenda, para que todo el mundo se adhiera a esa agenda, y eso va a suceder ahorita en noviembre del 2020, pero esto es la antesala. Él debe tener postrada a toda la tierra, y por eso pues vamos a continuar el próximo sábado en describir lo que son los primeros años de las vacas flacas, en donde ya estamos. Este es el primer año, pero resulta que se están acumulando muy rápidas las evidencias en las cuales nos dice que nosotros ya estamos en el tiempo de sometimiento de lo que fue el tiempo del José verdadero. Este papado, este sistema papal ha asumido esa identidad del José antiguo, y desde marzo 13 del 2017 hasta marzo 13 del 2020 se completaron 7 años del poder romano papal en cabeza o bajo el gobierno de los jesuitas, y eso nos debió haber a nosotros dado una campana de advertencia de lo que fue, de lo que se venía. Y desafortunadamente ahorita apenas estamos como despertando de un sueño, de una pesadilla, y apenas estamos reconociendo y entendiendo lo que es la verdad bíblica de saber, o digamos o sea, que la tierra esté gobernada por un sistema jesuita en manos del sistema papal. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos, desde esa perspectiva. El sistema papal está detrás de esto. Esto es una huella del sistema papal, de lo siniestro que es este poder. Esto es una muestra de lo que va a ser capaz de hacer cuando se desafíe completamente su poder. Y por eso necesitamos nosotros la completa protección de Dios
en la transferencia del carácter de Él en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo para poder enfrentar esta crisis. Y pues la Biblia a Jesús lo llamaron que blasfemaba porque podía perdonar pecados. Y este poder pues está vendiéndole a todo el mundo que tiene la autoridad para conceder la indulgencia plena. O sea, la indulgencia plenaria significa la indulgencia completa a los fieles afectados por el coronavirus. O sea que está diciendo pues que todos los pecados pueden ser perdonados, y lo hizo ayer a 27 de marzo a las 6 de la tarde en la plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Entonces, desde ese asiento satánico, este poder está ofreciéndole algo al mundo que no puede ofrecer, pero lo ha usurpado, así como Satanás usurpó el poder de la tierra que estaba a cargo o que estaba en manos de Adán y Eva, y por el pecado de ellos Satanás usurpa ese poder. Ahora Satanás se lo ofrece, se lo está ofreciendo al sistema papal, y por eso es que en Apocalipsis 2 y 3 encontramos que este poder el dragón le ofreció, le entregó todo su poder y toda su autoridad. Eso en el sentido primario de Satanás, pero el dragón también representa el poder civil. Y en el final del tiempo, el dragón, otro poder como dragón, va también a entregarle a este sistema papal la autoridad de nuevo. Y este dragón pues es el símbolo de nuevo de un imperio romano, de un imperio que se va a levantar ahorita, o que está ya ahorita. Entonces, en marzo 27 del 2020, Francisco levanta el Santísimo, que es lo que mencionan ellos, que es esto, para perdonar los pecados del hombre en la tierra debido al coronavirus. Vimos esta mañana pues que quedaron dos dudas, dos preguntas sobre la abominación desoladora, lo que dice Mateo 24:15, por tanto cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces esta tarde vamos a aportar parte de la información para que ustedes después la complementen de lo que es la identidad de la abominación desoladora y a qué se refería Cristo cuando habló del lugar santo. Y por eso dice, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y vimos pues que esto tiene que ver con lo que hemos hablado durante toda esta serie de los mercaderes de la tierra, que ya vamos en la parte número 33 y ha habido partes A, B, C a veces. Esto es más o menos un estudio de unas, pues si multiplicamos por 3 más o menos son fácilmente unas 300 horas de estudio. Por eso pues esto es un rompecabezas y todo tiene que ser consistente. Todo lo que ustedes estudien debe ser consistente en su presentación, y por eso pues he dejado todo este material para que ustedes lo tengan, lo estudien. Por favor, descárguenlo y estudienlo. Eso es parte del tiempo que ustedes van a tener también para poder ayudar a que otras personas ayudarle a otras personas a responder sus inquietudes. Por ejemplo, el hecho de relacionar todo lo que está en la Agenda 2030, la agenda de todas las religiones por la tierra que se unieron con en un solo propósito, muchas religiones, una tierra, un solo propósito, que es el domingo. Y este es el culto pagano idolátrico centrado en el sol, y eso es lo que ayer, esta es una foto de ayer, este sistema papal, que es el sumo pontífice del paganismo, está mostrándonos, está diciéndonos, y el pueblo de Dios pues debe identificar estos símbolos para que no sea engañado. Entonces vamos a definir o a estudiar lo que es la abominación desoladora, quién es, pero hay mucha historia detrás de esto, pero básicamente me voy a remontar a una página que hemos compartido varias veces, que es de la Iglesia Luterana Redentiva
de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri. Ustedes pueden ir a esta página. Ellos en este documento que menciona la palabra anticristo dice la interpretación de los reformadores del anticristo. Entonces este documento tiene información de lo que pensaban los... Perdón, aquí un momentico. Esta página es la que tiene información de lo que pensaban antes, durante y después de la reforma sobre la identidad del anticristo, pero para resumir voy a tomar solamente lo que decía Martín Lutero de quién es el anticristo. Aquí entonces el anticristo es el papado, la abominación de desolación es ¿qué? El papado. El cuerno pequeño es Roma, el hombre de pecado es el papado, la bestia que sube del mar es de Apocalipsis 13, es el papado, la gran ramera de Apocalipsis 17 es el papado, y Babilonia la grande de Apocalipsis 17 y 18 es el papado. Entonces esto es lo que pensaban los reformadores. Y por eso esto ya ustedes lo saben, adventistas, pero pues por efecto de las visitas y las personas que vayan a ver esto más adelante, pues necesitamos hacer un repaso. Entonces vamos a mirar qué dice nuestra profeta y qué es lo que nosotros debemos creer o pensar. O sea, esto no ha cambiado. Nosotros somos adventistas, creemos en el don profético dado a Elena de White y pues lo que nosotros creamos o pensemos pues tiene que estar filtrado por la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Voy a ir muy rápido, aquí están las referencias. La gran controversia 48.1 dice: esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Entonces, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y sigue diciendo en la gran controversia, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Este dijo no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, que se haya revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y que se representa como al papado. Entonces el papado es el anticristo, el papado es el hombre de pecado. Eso es lo que dice nuestra profeta y eso es lo que nosotros creemos. Ahora, en la gran controversia, que es el libro que más odia a Satanás, por eso es que lo ha querido evitar que se publique, que se distribuya. Dice: la mujer de Babilonia, Apocalipsis 17, está escrita como vestida de púrpura. Misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras, es Roma. Entonces ustedes por favor lean los textos, los párrafos, por cuestión de tiempo vamos a seguir. Entonces aquí ya podemos resaltar o darle un chulito a que es la gran ramera y a que es Babilonia la grande. ¿Está bien? Entonces eso es lo que dice la gran controversia, es lo que debe saber todo adventista del séptimo día y todo cristiano protestante. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, que es la descripción de la bestia, parecía un leopardo que sube del mar, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Recuerden esto porque esto lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el continuo y la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es el papado? La bestia que sube del mar de Apocalipsis, ¿qué? 13. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Esto es justo ayer
27 de marzo, está el sistema papal blasfemando contra Dios, diciendo que puede perdonar los pecados de la tierra, blasfemando el nombre de Dios porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y blasfemando su tabernáculo porque está usando todo lo que son los utensilios o los lugares del lugar santo, del santuario celestial, el lugar santo, el lugar santísimo, y ahora toda la obra magnífica que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Nosotros, hermanos, cuando vayamos al cielo, vamos a ver con nuestros propios ojos el lugar santo, el lugar santísimo. Vamos a ver los querubines, los serafines, el trono de Dios, la cosa más espectacular que hay, hermanos. Y este poder lo ha querido falsificar, minimizar con un artículo de oro puro que no tiene nada de santo, que no tiene nada de puro. Y sin embargo está haciendo que toda la gente entre. Ayer yo escuchaba a una periodista colombiana, no digo su nombre por respeto y porque no, pues no viene el caso, pero diciendo, es que eso es el espectáculo más hermoso, es que el Papa está condolido por el dolor de la tierra. Hermanos, es una mentira. Este poder está queriendo acabar y destruir al ser humano. Es un jesuita, es un poder jesuita, es un poder maquiavélico, es un poder satánico. Eso es lo que necesita conocer la tierra, eso es lo que nosotros, adventistas, debemos decirle al mundo, y eso es parte del estudio que vamos a tener que hacer en nuestras casas, explicarle a las personas estas cosas. Dice, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada toda autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién? Al papado. Entonces ya aquí podemos chulear la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, el 1, que habla de la primera bestia. Y el cuerno pequeño es Roma, eso no tiene discusión, es el papado. Y pues ya vimos aquí, esto es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 y la bestia que sube, el cuerno pequeño de Daniel 7. Por eso es que pues la palabra de Dios nos dice que pues tenemos que estar atentos a lo que dijo Daniel. Por eso es que nuestro Señor Jesús envía a Gabriel para que Gabriel le explique la visión. Nuestro Señor Jesús, acuérdense, en los relatos antiguos aparece como el ángel de Jehová, aparece como Miguel, aparece como arcángel. Él es Miguel, y Miguel es quien envía a Gabriel para que le revele y le dé las explicaciones de todas las visiones que tiene Daniel. Y pues nuestro Señor Jesús pues sabe que le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, cuando les dice, cuando viereis la abominación desoladora descrita por el profeta Daniel. Entonces esto es lo que estamos intentando estudiar, entender. Bueno, en el libro encuentran esta referencia en las Patriarcas y Profetas, página 102. Dice, el espíritu de anarquía está impregnando todas las naciones, y los brotes de vez en cuando excitan el horror del mundo. No son más que indicios de los fuegos reprimidos de la pasión y la anarquía, que, habiendo escapado una vez al control, llenarán la tierra de aflicción y desolación. Entonces, cuando encontremos la palabra desolación, está asociado con destrucción, con asolamiento. La imagen que la inspiración ha dado del mundo antediluviano representa demasiado verdaderamente la condición a la que la sociedad moderna se apresura. Entonces, en el tiempo de Noé vino una desolación de la tierra, y en el tiempo moderno también va a haber una desolación. Incluso ahora, en el presente siglo, y en tierras profesionalmente cristianas, hay crímenes perpetrados diariamente, profesamente cristianas, hay crímenes perpetrados diariamente tan negros y terribles como aquellos por los que los pecadores del viejo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, Dios envió a Noé para advertir al mundo, para que el pueblo fuera llevado al arrepentimiento y así escapar de la destrucción amenazadora.
Al acercarse el momento de la segunda aparición de Cristo, el Señor envía a sus siervos con una advertencia al mundo para que se prepare para ese gran evento, y eso es el mensaje, el fuerte pregón que debemos estar dando. Multitudes han estado viviendo en transgresión de la ley de Dios y ahora Él en su misericordia los llama a obedecer sus sagrados preceptos. O sea que cuando habla de la transgresión, está hablando de la ley de Dios. O sea que cuando habla de transgresión de desolación, significa que es la transgresión a la ley de Dios que va a generar o que está generando desolación, que está generando destrucción. Entonces, otro con relación a quién está violando la ley de Dios, o sea, la transgresión de la ley de Dios, este poder, el Papa dice, esto es de una fuente católica, son dos fuentes católicas de muchas que hay, pero pues solamente por cuestión de tiempo voy a referenciar solo dos. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar las leyes, incluso las divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre, sino de Dios, y él actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra. Aquí el único culpable, el único responsable de la degradación, de la pobreza, de la hambruna, de las muertes, de las enfermedades, de las pestes, es el sistema papal, y detrás del sistema papal está Satanás. Es un poder satánico, eso es lo que debe conocer el mundo. Usted debe mostrarle las herramientas, debe mostrarle las fuentes. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para derogar las leyes y prescindir de todos los casos, de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad y a menudo la ejerce para prescindir del mandato de Cristo. Entonces, estos son palabras blasfemas de este poder, y por eso este es la abominación de desolación o la abominación desoladora, o sea, o la transgresión de desolación. Entonces, Mateo 24:15 nos dice: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora o transgresión desoladora, que está en Daniel, por eso es que Daniel 8 nos habla de la transgresión desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. Entonces ya sabemos qué es la abominación desoladora o la transgresión de desolación, que es el sistema papal. Ahora nos queda y que fue dicha por el profeta Daniel, ya pues está en Daniel 8, 13 y 14, y que estará en el lugar santo. El que lee entienda. Entonces, ¿qué significa tener la abominación desoladora? O sea, tener este sistema que ya, esto hermanos, esta información lo sabían Lutero, lo sabían Wycliffe, Knox, Lutero, Calvino, Hus, Jerónimo, todos los reformadores lo sabían, y nosotros con 500 años de más información, de más tiempo, desafortunadamente este sistema se ha camuflado también, que ha podido engañar incluso a la corporación adventista del séptimo día, y por eso está sumida en el movimiento ecuménico. Se le olvidó qué pensaba un protestante, y ahora pues estamos embelesados, estamos en pos de la bestia, sin saber que hemos hecho un pacto. No hemos hecho, sino que la organización adventista del séptimo día ha hecho un pacto con Satanás. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces vamos a estudiar lo que es el lugar santo. Daniel 8:10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando del cuerno pequeño, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza, que es nuestro Señor Jesús, se engrandeció. O sea, con relación a los fieles de nuestro Señor Jesús, a los hijos de Dios, porque pues nuestro Señor dice que todo lo que le hagan a sus hijos, pues se lo han hecho a Él. Dice: y por Él fue quitado el continuo. O sea, para que sepamos, hermanos, por cuestión de tiempo, voy a resumirles que y por Él fue quitado el continuo. O sea, por Roma hay dos términos: el continuo y la transgresión asoladora, o transgresión desoladora, o abominación asoladora, es Roma papal.
Entonces, aquí está hablando del cuerno pequeño, dice, y por él, o sea, por el cuerno pequeño, por el sistema papal, fue quitado el continuo, que es Roma pagana, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, Roma pagana, Roma papal quitó el santuario del paganismo, pero lo que hizo fue mezclarlo con el cristianismo. Por eso es que se quita supuestamente el paganismo, pero se establece un nuevo sistema que es lo que Daniel vio en la mezcla del barro con el hierro, y que fue la mezcla del cristianismo con el paganismo. Y le fue dado, y también que eso significa el poder civil y el poder religioso. Y le fue dado un ejército contra el continuo, o sea, contra Roma pagana, por causa de la transgresión, y echó por tierra la verdad, y lo probó y prosperó. Ahora me voy a enfocar solamente en el versículo, porque es que aquí hay mucha historia de todo esto, hermano. Solamente me voy a enfocar en el versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, que es Roma pagana, y la transgresión asoladora, que es Roma papal, que pone el santuario y el ejército para ser hollados? O sea que el trabajo de Roma pagana y el trabajo de Roma papal echaron por tierra el santuario y el ejército del cielo y el ejército de la tierra para ser pisoteados. O sea, primero pisotearon la obra de Cristo en el santuario celestial, porque se dieron la prerrogativa de perdonar pecados, el poder papal, y lo que hicieron fue que pisotearon al ejército, a las estrellas, al pueblo de Dios en la tierra, por medio de la persecución, de las inquisiciones, de las cruzadas, todo lo que hicieron ellos para obtener el poder que tienen ahorita. Y él me dijo hasta 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado. Eso sabemos pues que es Daniel 8:14, el año de 1844, octubre 22. Pero pues quiero que nos enfoquemos en lo que es el continuo y la transgresión de desolación, porque entendiendo eso nosotros vamos a entender lo que nuestro Señor dijo con relación a la abominación desoladora. Entonces Mateo 24:15 habla de abominación de desolación. Un libro que se llama Daniel y Apocalipsis, de Urias Smith, capítulo 8, nos dice lo siguiente: por el cuerno pequeño fue quitado el continuo. Aquí pues pone la palabra sacrificio, pero después lo aclara. Dice: este cuerno pequeño simboliza a Roma en toda su historia. Es decir, que incluye sus dos fases, la pagana y la papal. Estas dos fases son mencionadas en otra parte como el continuo, y paréntesis dice sacrificio, es la palabra añadida, y la transgresión de desolación. El continuo o desolación continua significa la forma pagana, y la transgresión de desolación la papal. O sea que usted en su Biblia, por favor, en Daniel 8:13, 8:14, cuando aparece la palabra continuo sacrificio, por favor, tache la palabra sacrificio, porque no existe en el original, y coloque encima continuo o desolación continua. Y esto significa la forma pagana, o sea, igual a Roma pagana. ¿Está bien? Entonces es importante que el continuo o desolación continua es la forma pagana, o sea, Roma pagana. Y la transgresión de desolación es la papal. ¿Está bien? Entonces, para que por favor usted lea todo lo que Urias Smith lo mencionó, es transgresión de desolación, significa el papado. La expresión describiendo este último poder es más fuerte que la usada para describir al paganismo. Es la transgresión o rebelión, como también significa esta palabra, de desolación, como si durante el periodo de la historia de la iglesia el poder asolador se hubiera rebelado contra toda restricción impuesta sobre ella anteriormente, o sea, se rebeló contra la ley de Dios.
Eso significa la transgresión de desolación o la abominación asoladora que es mencionada en Mateo 24:14. Está bien, entonces por favor en sus Biblias escriban en Daniel 8:13 que menciona 8:13 que menciona el continuo, menciona la palabra, pueden ustedes escribir desolación continua. Es Roma pagana y la transgresión de desolación es Roma papal. Entonces ahora sí podemos entrar al estudio, hermanos, de lo que es el lugar santo. Lucas 21:20 dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que está hablando exactamente lo mismo de Mateo 24:15. Y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí sí es venganza de Dios. Y pues tenemos que prestarle atención porque la historia se repetirá con relación al sitio de Jerusalén y a la destrucción de Jerusalén. Pero en este caso, en esta oportunidad, ya Jerusalén representa ¿qué? Representa al pueblo de Dios, pero también representa a toda la tierra. Entonces, el cumplimiento, el primer sitio de Jerusalén, por Roma, año 67 de nuestra era, dice, le preguntaron, acuérdense lo que es Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. ¿Cuáles son? Los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. O sea que no solamente habló de la muerte de él, de la destrucción de Jerusalén, sino de la consumación de los tiempos, o sea, de lo que estamos a puertas de vivir. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores de ¿qué? Del gran día final. Este gran día final tiene que ver con la gran ¿qué? La gran tribulación. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que la entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cita Mateo 24:15 y 16 y Lucas 21:20 que los acabamos de leer. Y la clave está aquí: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía por varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Entonces aquí está la clave para nosotros en este tiempo, hermanos, es identificar cuáles son los estandartes del ejército romano idólatra que sean clavados en el suelo sagrado y que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Entonces, lo que se refiere nuestro Señor Jesús cuando Él habla del lugar santo, es un lugar que se extendía varios estadios más allá de los muros.
Esto se dio desde el tiempo de Nehemías. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Nehemías en sus reformas que hizo en el tiempo cuando el rey Artajerjes le da las cartas, las órdenes a Esdras y Artajerjes para que fueran y reedificaran a Jerusalén y reedificaran la muralla. Vamos a ver ahorita que desde esa época ellos conocían e identificaban el suelo sagrado o lugar santo, que es lo que nos habla la palabra de Dios, nos habla la Biblia, como el lugar santo era el suelo sagrado, o sea, era un lugar que se extendía varios estadios más allá de los muros, y eso fue una orden o una instrucción que dio Nehemías. O sea que cuando nuestro Señor Jesús dice que estén atentos a cuando los ejércitos rodeen al lugar santo, significa que tenemos que ir a lo que hizo Nehemías para poder entender lo que significa, a qué se refiere Cristo con el lugar santo. Pero sigamos leyendo aquí, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro, o sea que esa era la señal. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Por favor recuerden, y les invito a que vean la presentación del pastor Andrew Enríquez con relación al llamamiento de los dos ángeles, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Cuando se le dijo a Lot, los ángeles le dicen a Lot, huye por tu vida. Lot tuvo más o menos 24 horas para salir, porque ellos llegaron, incluso menos, porque ellos llegaron en el atardecer y ellos destruyeron la ciudad al siguiente día. O sea que tuvo una noche para salir de Sodoma. Entonces dice, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Por eso usted, hermano que me escucha, es necesario que entienda lo que significa la abominación desoladora, y para ese momento Cristo está hablando de la abominación desoladora del sistema papal, lo que iba a ser el sistema papal, y que se iba a montar, que iba a rodear a Jerusalén, no física ya, sino porque Jerusalén dejó de existir desde el año 70, digamos como ciudad como tal, el templo y todo lo que fue destruido dejó de existir desde el año 70 como nación hebrea. Él está hablando, si él sabe que está hablando de la abominación desoladora, y la abominación desoladora es el papado, significa que no se está haciendo referencia al suelo físico de Jerusalén, sino se está haciendo referencia a lo que significa el lugar santo o el suelo de Jerusalén, pero asociado con lo que hizo Nehemías. ¿Está bien? Entonces es importante que lo entendamos así. Dice, todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. O sea, al final que terminemos esta presentación, usted debe entender qué significa esa señal, que los estandartes del ejército romano estén siendo clavados en el suelo sagrado o en el lugar santo. Porque eso va a ser si usted entiende eso, usted va a reconocer la señal para salir del sitio en el cual está toda la tierra en este momento. Entonces es importante que usted entienda que todo este tema del coronavirus, esa es la señal que el pueblo de Dios debe estar atento a, que cuando cese el sitio del mundo entero por el tema del coronavirus, va a haber un periodo de tiempo corto en el cual el pueblo de Dios va a tener que salir de las ciudades, va a tener que refugiarse en las montañas,
porque lo que viene va a ser demasiado fuerte, va a ser destrucción, va a ser ya el segundo sitio de Jerusalén, que es la destrucción completa, y esto va a ser la destrucción de toda la, digamos, el poder papal va a tener toda la autoridad para destruir, y eso va a ser ya la ley dominical para en los procesos que estamos viendo. O sea, esto es parte ya lo que es lo que se va a derivar del coronavirus, los impactos económicos, sociales, políticos, de todo tipo, moral, familiar, social. Esto está dislocando a la sociedad completa. Y esto va a llevar a guerras, va a llevar de pronto a confrontaciones. Ahorita están hablando de la posible guerra que hay entre Estados Unidos y China, y Rusia va a apoyar a China. Entonces, este es el pequeño periodo de angustia, por eso es que es necesario que entendamos que todavía no ha llegado la gran tribulación. La gran tribulación es el segundo sitio que se le dio a Jerusalén, pero estamos en el pequeño tiempo de angustia, es el primer sitio. Pero ese sitio que se está dando a nivel mundial por el tema del coronavirus, necesitamos entenderlo en la perspectiva de la palabra de Dios para que nosotros tengamos la oportunidad de buscar un refugio, hermanos, en el campo. Y esta instrucción se le dio al pueblo adventista hace 130 años, no sé cuánto fue que se comenzó a hablar del tema de la salida de las ciudades, y eso lo escribió, se documentó. La hermana White en todos sus escritos lo escribió en el libro de la ciudad al campo, el hogar cristiano, la conducción del niño, el ministerio de curación, el consejo sobre el régimen alimenticio, la temperancia. Todos esos libros hablan de lo que es la alimentación, de lo que es el campo, de lo que es la salida. Nosotros estamos tarde, hermanos, pero como el ladrón en la cruz, pues tenemos que reclamarle al Señor las promesas. Él, así como, ¿quién duda que tenemos un lugar en la Jerusalén celestial? ¿Alguien duda aquí de mi familia? Entonces, ¿por qué vamos a dudar que tenga un lugar aquí en la tierra? O sea, ¿qué es más difícil? Como de pronto lo podría plantear nuestro Señor Jesús cuando les dijo a la gente, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a este paralítico que se pare? Y pues era más difícil decirle que se parara, ¿cierto? Porque pues era más complicado a nivel humano entender que hay una sanación, una obra de milagro, un milagro ahí. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros tenemos fe que podemos estar en el cielo. Y quisiera ver si en el foro me dicen que sí están de acuerdo, pues que tengan confianza en que efectivamente tenemos un lugar en el cielo asegurado. Al menos uno, que me diga un hermano si está seguro o no está seguro. Recuerden por favor cerrar los micrófonos. Solamente escríbanme ahí ustedes, se escuchan niños, escríbanme si están seguros del lugar que tienen ustedes en el cielo. ¿Ah? Bueno, por gracia, ya escribió Víctor Manuel también. Entonces, eso significa que ustedes, hermanos, que están en la ciudad, y nosotros que estamos en la ciudad, pues tenemos que estar seguros que Dios tiene aparejado un lugar en donde, en el campo. ¿Está bien? Entonces por eso tenemos que confesarle al Señor, sí, Señor, perdóname por no entender esto, perdóname por haberme quedado en la ciudad, perdóname pues Él conoce y Él entiende cada caso. Lo importante, hermanos, es que el carácter que nosotros tengamos sea un carácter conforme a la voluntad de Dios, y no que sea un carácter defectuoso, porque no importa si usted tiene una finca, no importa si usted tiene una completa selva y usted está solo allá, y si su carácter no ha sido cambiado, pues de nada le va a servir. Entonces hay que trabajar las dos cosas, la parte física
y la parte del carácter. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Hay tantos casos de tanta gente que vive en el campo, hermanos, que están en problemados, chismes, mentiras, adulterios, pues que de nada sirve el hecho de estar viviendo en el campo si no se tiene un carácter transformado. Dice, todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar ni parar. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar, y si no querían verse envueltos en la ruina general. Esto es el llamado para este tiempo, hermanos. Lo que nos va a dar el Señor de salida del tiempo, cuando se termine este sitio a todo el mundo, porque ustedes pueden ver noticias en Kuwait, en India, en Italia, en todo lado están en cuarentena. O sea, están sitiados. Eso es un sitio, un confinamiento, hermanos. Y lo han hecho, hermanos, de manera tan diseñada, tan bien trabajada, que no hay oposición, y eso es lo que Satanás finalmente quiere. Y no estoy diciendo esto que tengamos que salirnos, tengamos que desafiar, no, hay una orden y esa orden tenemos que cumplirla hasta que no vaya en contra de la ley de Dios. Y esto hacia eso va a ser conducido. Por eso es que tenemos que seguir estudiando lo que es el lugar santo. Entonces, para poder entender eso, pues acordémonos que hay dos periodos de reformas en el libro de Nehemías. El primer periodo de reformas de Esdras y Nehemías está en los capítulos 1 al 12 de Nehemías. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. O sea, se habían perdido tanto las normas, las leyes de Dios, que Nehemías y Esdras tuvieron que ir a enseñarles, tuvieron que ir a repetirles la ley, a escribirle la ley, o mejor no escribir, sino a explicarle la ley, qué era el sentido de la ley. Y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, ellos habían perdido el sentido de la ley, no entendían la ley, y por eso vinieron pues las desolaciones y vinieron todo. Pero pues Dios les da esperanza, les envía a Nehemías, les envía a Esdras, les da las instrucciones, y luego viene un segundo periodo de reformas de Nehemías que está escrito en el capítulo 13. Nehemías 13:15 dice, en aquellos días él vuelve, él está bajo el imperio medo-persa, él regresa en un periodo posterior y pues vino para ver cómo estaba después de un periodo, creo que fueron 12 años, que él va y vuelve después de esos 12 años y encuentra cosas pues que les agradaron, y por eso es que aquí es de donde viene la historia del lugar santo. Entonces dice Nehemías 13:15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, o sea, estaban ¿qué? Trabajando, y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino, entonces pues producción de vino, y también de uvas, de higos y de toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, o sea, eran ¿qué? Comerciantes, mercaderes. Y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento, o sea que ellos traían sus mercaderías, ¿en qué día? En sábado. También estaban allí en ella tirios que traían pescado y toda mercadería. Vuelve otra vez a hablar, son los mercaderes, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado.
Y sucediendo pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, o sea, en el día de preparación, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. O sea que antes del sábado cerraba las puertas y que hasta después del sábado, o sea, ya en el atardecer del sábado, pues que las abrieran. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Esto es parte de lo que él hizo. Nehemías lo que hizo fue para evitar de que se quedaran en esa mercadería, en el muro de Jerusalén, esperando a que entraran, pues lo que hizo fue que les advirtió y que no se quedaran ahí, y eso fue poco a poco conocido como el lugar santo. ¿Y tiene que ver con qué? Con el sábado, y tiene que ver con los mercaderes. ¿Está bien? Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita es una estrategia para, por medio de las mercaderías, por medio de todo lo que ha sido el impacto de China. China es la cadena de suministros más grande de todo el mundo, maneja un tercio de todo el comercio mundial de suministros, y lo que está pasando en China, hermanos, es precisamente eso, es que los mercaderes de la tierra están haciendo todo ese movimiento, rodeando a toda la tierra a través de un virus que está, por eso les digo, el tema no es entrar a discutir sobre el virus como tal, sino los impactos, lo que hay detrás de esto. Y tiene que ver porque el coronavirus, o sea, lo que está diciendo el Papa es que la agenda del cambio climático está asociada con que toda la tierra regrese otra vez a Dios, que guarde el domingo, y esto es lo que está asociado con el lugar santo. O sea, el lugar santo verdadero tenía que ver con qué, con que los mercaderes de la tierra rodearan a Jerusalén por los comercios en el día sábado. O sea, para que el pueblo de Dios no respetara la ley de Dios. Y eso es el sitio que se le está dando a todo el mundo con el tema del coronavirus, para que finalmente sea, como lo vimos, ya comenzó a hablar el papado de que son pecados. El coronavirus es un pecado de toda la tierra porque se ha transgredido. Eso lo va a empezar a hablar él, o sea, lo va a empezar a decir, que es por el cambio climático que se ha llegado a ese pecado. Y que ese coronavirus es ahorita hay un video, hermanos, ustedes lo vieron en el video del pastor Andrew Enríquez, él menciona un video de una película que se llama Contagio, y al final mencionan que por las deforestaciones los vampiros estaban en árboles, y que los vampiros salen volando por las deforestaciones y llegan a unos cultivos de banano, y el cultivo de banano contaminan el banano, y después el banano llega donde los marranos, y los marranos son consumidos por un carnicero, pues, son matados y lo llevan a un restaurante, y del restaurante pasa un humano, y así empieza la transmisión. Pero todo arrancó ¿dónde? En el cambio climático, en la deforestación. Entonces, esto es lo que ellos van a comenzar a hablar, y por eso es que todo este tema del caos va a estar asociado con el caos climático, y van a decir que esto es responsabilidad del caos climático, y que el coronavirus es culpa del cambio climático, y por ende es culpable todo ser humano. O sea que hemos pecado contra la tierra, porque él ya definió el pecado ecológico como las transgresiones. Ahorita están haciendo ustedes por favor, para que estén pendientes, porque están haciendo una modificación al catecismo para introducir los pecados ecológicos. O sea que la deforestación va a ser uno de esos pecados ecológicos. Todo lo que tenga que ver con cambio climático, uso de carros, uso de motos, todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles va a ser penalizado, va a ser multado, porque está cometiendo usted un pecado.
Pero como en el pasado, pues ellos van a tener las indulgencias, que es, pues usted si quiere pecar, pues pague. Entonces el tema va a ser de impuestos y se va a devolver contra el pueblo de Dios. O sea que esto que estamos viendo, hermanos, la economía como está quedando después de este sitio mundial, de esta debacle económica, de esta debacle en producción, eso no se va a reponer, hermanos, y por eso es que ya se está hablando del colapso y se está hablando de la recesión económica. Entonces, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Entonces, esto es, hermanos, los mercaderes de la tierra. Este es Apocalipsis 18:3, hermanos, dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de su deleite. Entonces tenemos que ver esto que está sucediendo con el coronavirus, una señal del ejército romano, del ejército del Papa, que está rodeando a toda la tierra. La tierra en sí misma es ahorita es un campo de concentración, hermanos. Eso es una simbología de lo que fue el primer sitio de Jerusalén. Pero Dios en su infinita misericordia nos está avisando, nos está alertando que detrás de esto, después de esto, viene el segundo sitio y viene la destrucción de toda la tierra. Aquí les dejo en Profetas y Reyes, página 495, todo lo asociado con lo que hizo Nehemías, con relación a que les ordena que cierren los mercados, que cierren todo. Página 495, párrafo 3, 495, párrafo 4, 496, párrafo 1. Aquí voy a decirles la parte final. Dice: no queriendo renunciar a su propósito, los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces, con la esperanza de tener oportunidad de negociar con la gente de la ciudad o del campo. Nehemías les advirtió que si continuaban haciendo esto serían castigados, y les dijo: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Bueno, aquí dice: desde entonces no vinieron en sábado. También ordenó a los levitas que guardasen las puertas, pues sabía que serían más respetados que la gente común, y además por el hecho de que estaban estrechamente relacionados con el servicio de Dios, era razonable esperar de ellos que fuesen más celosos para imponer la obediencia a su ley. Pues esto es parte también del llamado que se le hizo al pueblo adventista, a los pastores adventistas, que fueran más fieles con la observancia del sábado, lo que significa el guardar el sábado. Sin embargo, eso es parte de la responsabilidad que cada uno tendrá que enfrentar ante nuestro Señor en este tiempo. Muy bien, dice, entonces ya entendemos, hermanos, básicamente cuando nuestro Señor dice: por tanto, cuando viere la abominación desoladora, o sea, cuando viereis a Roma papal otra vez, porque acuérdense que Roma papal recibe una herida como de muerte. Eso sucedió en 1798, pero va a volver a resurgir. Entonces, cuando veamos otra vez la abominación desoladora que está describiendo nuestro Señor Jesús a Roma papal, que fue predicha por el profeta Daniel. Daniel 600 años atrás había hablado del cuerno pequeño, del papado, de lo que es la abominación desoladora, la transgresión de desolación, el continuo, refiriéndose a Roma pagana. Pues le dijo: dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. El que le entienda, o sea, por lugar santo entendemos nosotros el sitio del sábado por el comercio, lo que está sucediendo ahorita con lo que es el sitio a todo el mundo, hermanos. Pero acordémonos que esto es una fase, esto es apenas el comienzo, por eso es que estamos en el primer sitio.
Y eso es lo que viene para toda la tierra. Viene hambre, viene destrucción, pero todavía estamos en ese pequeño tiempo de poder entender, hermanos, que esto es una señal que el Señor nos está diciendo. Prepárese usted, prepare su familia, ayude a preparar a otros en medio de las dificultades que estamos viviendo, pero viene un tiempo de relativa, a ver, ¿cómo pudiera yo entender, explicar como yo lo entiendo, hermanos? Viene un tiempo como de alivio de la presión que se está dando por lo que supuestamente va a pasar, de que se va a disminuir la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, pero hasta que el papado no tenga esa ley, no va a aflojar el cuello de la tierra. O sea, ahorita está en ese tiempo en el cual ya ha puesto a la tierra de rodillas. Eso significa que esto va a ir empeorando, pero el Señor en su infinita misericordia, así como sucedió en el tiempo de los judíos, cuando el ejército romano se retire un poco, nosotros no podemos hacer como los judíos de ese momento, creyendo que es que se habían retirado el temor a los judíos atacaron la retaguardia, pero resulta que la orden fue, ahorita lo vamos a ver que se devolvieron, pero por una orden de Roma, no porque hubiera una protección de Dios. Entonces, esto es para nosotros, es exactamente la misma circunstancia, por eso es que el Señor está permitiendo esto, hermanos, para que entendamos. Esto es para que lo estudiemos, para que ustedes lo investiguen, lo profundicen. Yo solamente estoy compartiendo mi investigación, mis percepciones de lo que estoy viendo basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, pero ustedes son los que también deben estar motivados a averiguar bien y por qué Dios está permitiendo, o sea, por qué se está dando todo esto más allá del tema del coronavirus, o sea, más allá de la causa del coronavirus. Lo que tenemos que ver es el objetivo del coronavirus, que es el sitio. Y los gobiernos y los mercaderes están unidos con esto. Esto lo presenté la semana pasada. Los mercaderes es Bill Gates y toda la banca mundial. Y los reyes, pues todos los presidentes. Entonces, pues es necesario que lo entendamos. Y entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Otra vez la historia de Lot versus la historia de este tiempo nos está diciendo que es tiempo para salir de las ciudades. Y Lucas 21:20, entonces ya entendemos, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, ahorita eso fue en el tiempo de Roma, o sea, esta Roma pagana va a rodear con sus ejércitos, con sus baluartes. Dice, sabed entonces que su destrucción está cerca. Esto fue para la primera, lo que fue la época de la destrucción de Jerusalén, pero acuérdense que leímos que eso es una equivalencia a lo que es el fin del mundo, el gran tiempo de tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas escritas. ¿Y cuál es el ejército que va a usar el papado? Entonces ya no es el ejército romano, pero es un águila, es un ejército de Roma. Y pues más toda la estructura de lo que fue la fundación de Estados Unidos, ellos establecieron el águila como parte del símbolo, pero esto está derivado de quien estuvo detrás de la consolidación de Estados Unidos como república. Pero pues eso no fue por parte de los protestantes, de los puritanos, sino fue en el tiempo de Jefferson, eh, de Benjamin Franklin, de George Washington, y todos ellos eran masones, para que lo sepan y lo estudien. Entonces el ejército romano actual pues lo describe en la Biblia como Apocalipsis 13:11. La bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero va a hablar como un dragón, así como el dragón que es el Roma papal le entrega la autoridad al papado.
De igual manera también este poder va a hablar como dragón y porque le va a entregar toda su autoridad, o sea, le va a ejecutar la obra del papado romano, que es romano, y este va a ser el poder perseguidor, o sea, el ejército que se refiere aplicado al tiempo actual es el ejército de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos ha sido el baluarte número uno en temas de guerra, en temas de militarismo, de invasiones, de asesinatos, de acabar con pueblos, con naciones, con reinos, propiciador en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, más que todo para la Segunda Guerra Mundial fue que, pero en la Primera Guerra Mundial también participaron en Vietnam, en Corea, en la Guerra Fría, en las guerras del Medio Oriente. Todo eso es parte de ese dragón que ya está operando hace tiempo y pues ahorita va a estar a merced del sistema papal por toda la crisis del coronavirus, por ese sitio que ha puesto el poder romano. Y pues Estados Unidos va a cumplir la agenda porque ya Estados Unidos está endeudada hasta no más. Ahorita tiene 23 trillones de dólares. Ahorita estaban hablando de 2 trillones supuestamente para ayudar al tema del coronavirus, pero pues no tiene de dónde sacar plata. El que tiene la plata, el que tiene el poder, el que tiene el oro, pues lo escribe la Biblia como el rey del norte, que ese es el poder papal. Se ha apoderado de todos los tesoros. Eso es lo que encontramos en Daniel 11 del 41 al 45, creo que es el versículo 43 que habla de eso. Entonces, y este poder ejerce todo el poder de la primera bestia, que es el sistema papal, en presencia de ella, y estamos a portas de ese punto. O sea, aquí está orquestando, está dándose toda la estructura para sitiar a todo el mundo. Ahorita ustedes van a ver que Estados Unidos va a entrar en un proceso de ley marcial, en un proceso de caos social, y eso es lo que hemos hablado de la revolución a la americana, así como se dio la revolución a la francesa. La hermana White dice que el mundo está convulsionado como fue convulsionado en el tiempo de la revolución francesa, y la profecía nos dice que esa nación es Estados Unidos, y así como Estados Unidos pues hay todo el mundo, así como está lleno el virus en todo el mundo hay caos, en todo el mundo hay confusión, en todo el mundo hay desasosiego, hay ya ganas de, imagínense ustedes la gente que no, aquí pues tenemos algo de verde para poder ver, pero la gente que está en los edificios encerrada, no están adecuados, habituados a tener conversaciones en paz o estar en armonía, pues están entrando en un estado de explosión, en un estado eso es un cultivo para una revolución, y Estados Unidos está en eso, hermano. Ya ahorita hay 100.000, ahorita ya van 114.000, eso va exponencial, va a pasar todas las cifras, pero eso está siendo preparado, hermanos, precisamente para que se pueda controlar a todo el mundo. O sea, esto es, si Estados Unidos está en colapso, está en cuarentena, pues él va a poner a todo el mundo en eso. Y Rusia está en eso, China está en eso, todo el mundo está en eso. Entonces tenemos que ver esto, a pesar de que esté el mundo desbaratado, hermanos, como sea, tenemos que estar atentos, así como el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, estuvo atento a cuando se pusieran las banderas del ejército en Roma alrededor de Jerusalén. Esa fue la señal para salir. Y esta señal es para nosotros. Este sitio que se está dando a todo el mundo es la señal para que cuando se aminore, para que cuando se aplaque, cuando se vea que supuestamente se regresa el ejército romano, pues tenemos nosotros que tener la oportunidad para salir hacia el campo, hacia el sitio donde el Señor nos tenga preparados para poder tomar ese proceso, hermanos, en comunidad, en hermandad, sin egoísmo. Y por eso este es el tiempo que el Señor está dando, hermanos, para que las asperezas de carácter, los errores de carácter, los pecados acariciados, las debilidades que usted tenga, hermanos, pues es un tiempo para poder arrepentirse, para poder cambiarlo, para poder transformarlo, porque cuando usted se vaya con esos pecados, con esas cosas,
al campo, hermanos, pues eso va a ser un caos completo. Y usted se va a convertir en un Judas que va a terminar traicionando a sus hermanos. Por eso es la razón y es el motivo y es la intención que tomemos esto en serio. Este tiempo no es solamente para sentarse, como les dije esta mañana, a ver televisión. No es para eso. Es para yo capacitarme, para recibir las promesas de Dios, saber cómo me han cambiado y también para poder ayudar a otros a que tengan esa experiencia. Y es el llamado para todos los hermanos a que tomen parte en el asunto. Entonces, para que miremos que si estamos enfocados, hermanos, dejé un comentario de la hermana White para el final con relación a la abominación desoladora y si tiene que ver con el sitio de Jerusalén y si tiene que ver con lo que viene para el sábado. ¿Está bien? Entonces, pues, lo dejé al final. Espero me hayan creído hasta acá. Pero para que nos soportemos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, dice lo siguiente. Maranata, el Señor viene, página 185, párrafo 2. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está citando Mateo 15 y 16. Perdón, Mateo 24, 15 y 16. Pues ¿no? Pero pues viene del versículo 14. Dice, no está lejos el tiempo. Está escribiendo ella. O sea, no es para el tiempo de Jesús, no es para el tiempo de 1844, sino es un tiempo futuro. No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esto tiene que ver con la ley dominical que la profecía dice que debe salir de Estados Unidos. Pero hermanos, por favor recuerden las fechas. Noviembre del 2020 se va a dar el Acuerdo Global de Educación, que es una reestructuración de la educación para que se acepte Laudato Si, numeral 237, el domingo obligatorio. Y en noviembre del 2020 también se elige al presidente de los Estados Unidos. Y de acuerdo a la profecía bíblica, se los he dicho, hermanos, y pues quiero hacer un comentario aquí. Los comentarios que hice esta mañana, hermanos, con relación a los mensajes que yo envié, no es mi intención ni por nada del mundo a mencionar el tema de que estoy hablando profecías. No, hermanos, estoy aplicando la lógica simple de lo que nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, sacando conclusiones a partir de lo que ya está dado en la profecía. Esto es la profecía. Lo que yo debo saber es cómo, cuándo, en qué momento se va a dar eso. Y estamos viendo que la hermana White, por eso es que usted tiene que sumar y coger todo el espíritu de profecía y saber, bueno, dice Estados Unidos, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Tiene que ver con la enmienda constitucional, tiene que ver con derogar todos los derechos constitucionales. Pues hermanos, Estados Unidos está encaminado a eso. Ya con esta emergencia nacional ya se pueden derogar todos los principios constitucionales, pero la profecía nos habla de una enmienda y que tiene que ver con la legislación de la moralidad, o sea que eso es probable que tenga que esperarse hasta que venga Estados Unidos a legislar en el Congreso, en la Corte Suprema, el tema del domingo obligatorio por ley, porque se va a forzar la moralidad. Pero todo esto es parte de ese proceso. Por eso es que la hermana White
habla de las leyes dominicales. Por eso dentro de 8 días pues vamos a hablar como de esos pasos en donde vamos, para que veamos, hermanos, que esto es un proceso. Pero tenemos que ver que esta es una señal. Así como los ejércitos romanos fueron una señal en el sitio de Jerusalén, lo que está Estados Unidos está en cuarentena en este momento, hermanos, y todo el mundo, ustedes ven que se están cerrando estado tras estado, ya no pueden pasar de un estado a otro. Eso es una preparación para una ley marcial, eso es una preparación para una derogación de la Constitución, y puede ser que durante ese periodo, durante ese tiempo, venga la elección del presidente y ya se asegure Donald Trump por parte de lo que es el ala derecha conservadora, que es los protestantes apóstatas de Estados Unidos, son los que van a reelegir al presidente de los Estados Unidos, y ellos fueron los que eligieron al presidente de los Estados Unidos. Entonces ya tenemos a los poderes, tenemos al papado romano, que es la bestia que sube el mar, que es una de las ranas. Tenemos tenemos al poder papal, que es la bestia que sube del mar. Tenemos a la nación civil, a Estados Unidos, que es el dragón, y que es, que es el dragón en Apocalipsis 16, de las 3 ranas. Y también tenemos al falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Esto está a portas, o sea, estamos a meses de que esto se dé. Por eso es que, hermanos, y más adelante vamos a estudiar el hecho que la imagen, Daniel 3, hermanos, la imagen de Babilonia, es lo que se va a dar en noviembre del 2020 con el papado. Por eso se los adelanto ahorita, para que ustedes cuando lleguemos allá pues estén más preparados. Entonces todo esto tiene que tener sentido en esa estructura, en ese rompecabezas. O sea, yo no puedo decir esto por aquí, esto por allá, sino tiene que tener todo el sentido. Si esto ha sido lógico, hermanos, si esto está siendo presentado, usted tiene todas las presentaciones anteriores, está en la libertad de poderme decir: hermano César, en este punto usted está equivocado, este punto lo dice la hermana Juárez de esta forma, aquí está el soporte, se los agradezco, porque esa es la manera en la cual aprendemos todos. Y mientras tanto, hermanos, les estoy exponiendo lo que es mi estudio personal de los eventos, de lo que está pasando en este tiempo, en este momento, y por eso es mi responsabilidad habiendo recibido esto, hermanos, de mi estudio, por parte de lo que yo percibo que es nuestro Señor el que me dice: oriéntese por este lado, busque esto. Son como cada uno de nosotros sabe cómo Dios le habla, hermanos, y por eso pues esa es la forma en la cual cada uno debe responderle a Dios. Y yo estoy pues comprometido a poder compartir lo que venga a mí a ver, para poderles avisar a ustedes y que ustedes también tomen decisiones. Esto va a impactar pues a todas las familias, nos tocó a nosotros, y pues yo por eso les digo, yo estoy preparándome para lo peor. Y lo peor a nivel físico, a nivel financiero, a nivel económico, es que yo tenga que abandonar absolutamente todo. Pero pues Dios proveerá las cosas. Por eso es que pues de pronto el Señor nos tiene aquí pasando este tiempo estudiando estas cosas, para que veamos la señal, hermanos. Y por eso les digo, vendrá el tiempo, lo percibo así, que vendrá como, así como se retiró el ejército romano, aquí ahorita vendrá como un alivianamiento del tema de la tensión por el tema del coronavirus. Puede ser por el tema de la vacuna, por el tema de, no sé, hermano, no sé cómo pueda darse, pero solamente tenemos que estar atentos y vigilantes a tomar una decisión. Pero mientras tanto, pues los jóvenes, los niños y los ancianos y los adultos pues ya deben tener claro que estamos entrando en la recta final de los eventos. Entonces no esperen ustedes que cuando, así como Lot fue rescatado por Abraham cuando el rey del Sinar, que era el rey de Babilonia, capturó a los de Sodoma, Lot creyó que eso era una bendición de Dios, y siguió viviendo en Sodoma. Entonces ese fue el segundo llamado, y ahorita estamos exactamente en el mismo tiempo.
Y acordémonos que hubo un primer intento de ley dominical en 1888. El pueblo no estaba preparado. Ahora, con este evento, ya se ha detenido absolutamente toda la tierra y ya necesario es que tomemos una decisión, porque el Señor no va a detener más sus vientos. Esto es parte de lo que dice la gran controversia en el capítulo primero, página 34. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Piense en el tiempo actual. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse. O sea que esto va a llegar a un punto crítico, pero Dios va a permitir esto para que el pueblo de Dios se despierte. Cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello, empero la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Entonces tenemos que ver, hermanos, Satanás quiere obrar, Satanás quiere acabarnos, pero tenemos que ver la mano de Dios acá, ¿sí? Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y aquí ya está dada la señal para nosotros. Por eso hay que prestar atención. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar alrededor totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. ¿Cómo puedo yo interpretar esto, hermanos? ¿Es posible que haya una guerra entre los poderes que están presentes y que esa sea la oportunidad para que el pueblo salga? No lo sé, es probable, pero yo debo estar atento a eso, porque asimismo es probable que se dé en este tiempo. Ahorita mandaron 38,000 soldados para Europa, los americanos en medio de toda la peste, de toda la que está dando, pero se está fraguando una guerra. Entonces, hermanos, si eso es así, pues esta propuesta de lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, pues tenemos que prestarle atención. ¿Está bien? Entonces, pues yo solamente cumplo con decirles, porque primero, yo no tengo garantizada la verdad en este tema, hermano. Yo simplemente estoy compartiendo lo que el Señor me ha mostrado en términos del estudio mío de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y se lo estoy queriendo compartir a mi familia para que ellos tengan una evidencia, una toma de decisiones más adelante, y también porque los amo a ustedes, hermanos, a la visita de las personas que estén escuchando este mensaje más adelante. Entonces, aprovechando esta circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos, pero aquí dice, habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirles. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Entonces, hoy, marzo 28 del 2020, yo quiero compartirles esto, y pues solamente el Señor proveerá y dispondrá. No me siento, hermanos, digamos, me siento confiado en lo que estoy compartiéndoles, porque yo escucho del pastor Andrew Enríquez la misma advertencia. Él se fue por el lado del orden esta semana que les compartí el mensaje. Él está diciendo, salgan, busquen, salgan al campo, salgan al campo. Entonces, pues son formas en las cuales el Señor está despertando. Hay otros predicadores que están hablando lo mismo, pero tenemos que
unir las cosas para que tenga sentido, para que estemos convencidos. El que finalmente tiene que estar convencido es cada uno. Para que las cosas no es que digan, es que el hermano Pacheco dijo, el hermano César dijo, el hermano este dijo. No, hermanos, aquí hay una toma de decisiones personales. Dice, en toda época se otorgó, esto es deseado de toda la gente, es página 538, se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que puedan reconciliarse con Dios. Ese tiempo es ahora. Pero esta gracia tiene límites. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. O sea que si ya no está el Espíritu de Dios, estamos llegando ya a la fase de endurecimiento del corazón. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser librado. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. ¿Qué es Jerusalén para nosotros? Es el símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Por eso es que les digo que el sitio de Jerusalén ya no es físico, sino es toda la tierra, porque aquí está diciendo personas de todo tiempo que desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados ¿de cuántos? De todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Entonces, esto está escrito en piedra, hermanos. La destrucción de Jerusalén está escrita en piedra, lo vamos a ver ahorita. Y esa es la evidencia. En esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios, y esto apliquémoslo para los adventistas del séptimo día. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que Él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo lucha contra una fuerte corriente de impureza mortal. Entonces, bueno, ahí les dejo para que ustedes, para que ustedes lean por favor. El resto dice: Dios no se propone suprimir toda objeción de que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. Para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarían las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. La verdad se les oculta, andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. El segundo sitio de Jerusalén, 3 años después,
año 70, bajo el mando del general Tito, que era hijo de Vespasiano, viene y destruye Jerusalén. Ustedes pueden leer por favor todo el capítulo primero para que ustedes se den cuenta. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Esto es lo que viene para toda la tierra. Por eso estamos en el primer sitio, hermanos. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaba en la boca. Y la pregunta del profeta, ¿si olvidará acaso la mujer de su niño mamante?, recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura: las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos mismos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Están las citas: Isaías 49:15, Lamentaciones 4:10. Por eso preparémonos. Entonces, este es el registro en dos dimensiones de la destrucción de Jerusalén, y este es el registro en piedra en tres dimensiones. En la inauguración, año 82 después de Cristo, el arco de Tito. Esto es lo que muestra cómo el ejército romano sacó de Jerusalén todos los utensilios del templo. Entonces ya vemos, hermanos, que Satanás, por medio del sistema papal, ha reseteado la economía, ha reseteado la sociedad, y lo que está a puertas de imponer, hermanos, es el orden después del caos que ha generado. Y ese orden va a estar asociado con la adoración solar, y ese es el sitio, porque todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la encíclica Laudato Si es el cambio climático, pero eso es ley dominical. Por eso es que pues ese es el sitio. O sea, esto del cambio climático es una pantalla, pero pronto vamos a ver que ya se va a hablar directamente del tema de la encíclica Laudato Si, numeral 237, domingo obligatorio. Ese es el sitio al lugar santo. ¿Está bien? Por parte del Imperio Romano, pero ya no es el Imperio Romano, sino el Imperio Americano, siendo gobernado por el sistema papal. Entonces, esta es la bandera, hermanos, que habla la hermana White. Lo que yo entiendo, esa bandera, el estandarte del ejército romano para este tiempo es una bandera negra. Y miren lo que ella dice. Esto lo hemos hablado ya de las presentaciones anteriores, cuando todo lo que Greta Thunberg está haciendo. ¿Se acuerdan que llegó a Estados Unidos y una bandera negra? ¿Se acuerdan? Esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaban una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada, y se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito: pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles, y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera que ocupaban. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. O sea que está hablando algo así como lo que está pasando con el movimiento ecuménico. Y al fin cobrarían fuerza para enalborar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan. Esto es lo que va a hacer firmar el Papa ahorita en noviembre del 2020, hermanos. Por eso nos está avisando esto.
sin que con una firmeza, pero no obstante unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir. O sea, unos pocos, ese es el remanente, hermanos. Eso es lo que va a comenzar a darse, ¿sí? Sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. El mío no está. Ah. Por favor, hermanos, apaguen los micrófonos. Name 1234 lo tiene prendido, porfa. Y Juan Esteban también, para que los activen, los apaguen, perdón. Los desactiven. Sus micrófonos. Yo les compartí ayer un video, hermanos. Es un video de 2 minutos, lo vamos a pasar ahorita, para que vean ustedes los símbolos. Y esto es básicamente el resumen, hermanos, todo el caos que se va a dar en este tiempo, que se está dando en este tiempo. La solución va a ser la encíclica Laudato Si, numeral 237, adoración solar, adoración dominical, marca la bestia. Este es el sitio que finalmente el caos biológico van a decir que está asociado con el coronavirus, y ya lo vimos que ya están empezando a decir más directamente eso. Eso fue lo que hizo el Papa ayer. Dijo coronavirus, el Papa perdona a todo el mundo. ¿Por qué? Porque fueron los culpables de la propagación del COVID o del virus, o que se haya dado el virus. Entonces, este es el resumen, hermanos. Esta es la bandera que está rodeando al pueblo de Dios. Esto es el sitio que estamos viendo, y por eso tenemos que estar preparados, porque Satanás, por medio del sistema papal, ha reseteado toda la economía, va a resetear todo el pensamiento, todo va a estar en función de lo que está sucediendo ahorita. Entonces ustedes pueden ver el impacto
a nivel de las muertes, de todo lo que está pasando. Entonces, lo curioso de esto, hermanos, hace 7 años el Papa tomó posesión, los jesuitas tomaron posesión, y hay una profecía de la destrucción de Jerusalén 7 años antes. Hubo una persona que estuvo advirtiendo de eso. ¿Mm? Dice, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado, azotado, sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino hasta cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Entonces, no sé exactamente cuál es el tiempo, o sea, si fue la destrucción completa, eso significa que él estuvo en el primer sitio y él pudo ver la salida del pueblo de Dios. Eso implica que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Podemos saber esto, podemos estar hablando de esto, pero terminar en el sitio que va a destruir a la tierra. Y por eso ya entendemos, hermanos, Mateo 24, 15 al 22, dice: orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni jamás habrá. ¿Cuál es esa tribulación? ¿En qué tiempo? En el gran tiempo de angustia, muy bien. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, por favor, entendamos que eso es el tiempo que viene. No creamos que es que porque que es que el tiempo está pasando más rápido, que es que es el cumplimiento de esta profecía. No, eso va a ser en días literales, hermanos, porque si Dios no acorta ese tiempo, nadie se salva. Y pues quiero dejarlos con esto, hermanos, con la promesa de Daniel 12:1, que es una advertencia, pero es una promesa también. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Esto es Mateo 24, que es el que acabamos de leer, Mateo 24, 20. Y más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos cristianos perecieron en la toma de Jerusalén? Ninguno. En el sitio final, en la destrucción final. Ningún cristiano pereció. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de la advertencia de nuestro Señor Jesús. Escucharon Mateo 24, 14. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que tomar la decisión hoy, hermanos, de estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa va a ser la única manera, y por eso yo le pido al Señor que mi familia y yo y pues mis conocidos pues podamos finalmente tomar esa decisión. Y pues tenemos que hacer la obra mientras nos dure las energías, mientras nos dure el aliento. Ahorita no estamos, hermanos, nadie tiene asegurada la vida, y pues hay muchas cosas que pues nadie tiene asegurada la vida en este momento, y por eso mi llamado y mi invitación es a que vivamos el presente, vivamos la realidad, preparémonos, entendamos lo que está pasando, no nos dejemos enfrascar en conversaciones, en discusiones, sino veamos esto con el trasfondo de la profecía, para no ser oidores
sordos de las advertencias, de lo que está consignado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Entonces quiero terminar con una oración. Si hay oportunidad, terminamos aquí la grabación y vamos a dejar un tiempo de abrir los espacios para poder responder algunas preguntas, pero les invito por favor a que hagamos la oración para que las personas que tengan que partir, lo que sea, pues terminamos, nos despedimos y pues abrimos el espacio para algunas preguntas muy concisas de lo que hayan escuchado ustedes el día de hoy. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos das de haber podido tener este tiempo de estudio, este tiempo de preparación, este tiempo de edificación, que nos permitas poderlo eh, masticar mejor de manera pausada de lo que tú nos quieras impresionar a cada uno, bondadoso Señor, con nuestro estudio, que podamos ampliarlo, podamos refinarlo, podamos mejorarlo. Todo es para honra y gloria de tu nombre y todo es para, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, conoces mi corazón, sabes cuál es mi intención, bondadoso Padre Celestial, y quiero suplicarte que podamos como hermanos tener una experiencia de un verdadero cristianismo, una verdadera consagración en arrepentimiento y confesión de pecados en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras actividades durante esta semana. No sabemos si estemos vivos para que nos podamos reunir más adelante, bondadoso Señor, y quiero suplicarte que podamos estar preparados cada día para encontrarnos contigo y para que podamos estar recibiendo la corona de la vida eterna cuando tú regreses. Te imploramos que nos acompañes, nos bendigas en todas las actividades, en todas las tareas. Protégenos y ampáranos y te suplicamos tu dirección y tu compañía. Bendice a cada una de las personas, de los hermanos, de las visitas que se han conectado, que han compartido con nosotros este día y este santo sábado. Gracias porque vemos la necesidad de una unidad en principios, en verdad, en espíritu, en entendimiento, en comprensión, Padre Celestial, que tenemos un don maravilloso y que necesitamos compartirlo. Perdónanos por la tibieza, por la indolencia, y te imploramos, Padre Celestial, que en este tiempo que estamos teniendo de detención casi que forzada, Señor, tú nos ayudes a poder aprovechar que somos libres en tu palabra, que tenemos libertad en tu palabra, que aprovechemos el tiempo para, para que nos halles como siervos fieles en el tiempo en que tú regreses. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén.